Bienvenidos todos. A continuación, vamos a iniciar la actividad La COVID-19 y la atención psicológica con el enfoque de la psiconeuroinmunología, a cargo, en esta oportunidad, de nuestro estimado colega y gran colaborador de la Federación, Pablo Canelones, federado número 1278. Pablo es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta certificado por ABEXI, Federación Latinoamericana de Psicoterapia, Premio Latinoamericano de Psicoterapia 2003, pionero de la psiconeuroinmunología en Venezuela, investigador y cofundador del Laboratorio de Psiconeuroinmunología del Instituto de Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UCB. Ha publicado trabajos de investigación en revistas científicas y ha presentado ponencias en más de 150 eventos científicos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, y nuevamente reiterando nuestras disculpas por la demora, Pablo Canelones. Buenos días. No sé si me escuchan. ¿Sí? Hola, hola. Hola. Sí, Pablo, te están escuchando. Ok, perfecto. Compartir Entonces, pantalla. Ajá. gracias por la invitación y gracias por compartir conmigo este espacio a todos los colegas de Venezuela, de Ecuador y de Colombia, de quienes, en particular de Ecuador, tuve la oportunidad de compartir en alguna oportunidad en un curso en el año 90 que hice un curso sobre psiconeuro en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, gratos recuerdos. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es la psiconeuroinmunología y la aplicación que podemos hacer de este enfoque a la situación de pandemia actual del COVID-19. Vamos a, aquí están mis redes sociales para las personas que quieran luego establecer contacto conmigo, pudiera ser por esta vía virtual. Vamos a hablar sobre lo que son la caracterización de la pandemia del COVID-19, las consecuencias psicológicas de SARS-CoV-2 como virus del síndrome respiratorio agudo, los posibles mecanismos psiconeuroinmunológicos que pueden explicar algunas alteraciones de las cuales vamos a hablar, los niveles de intervención psicológica antes, durante y después de contraer el virus que podemos nosotros avisorar, que podemos poner en práctica desde el enfoque de la psiconeuroinmunología, desde la parte clínica y cualquiera de los ámbitos de la psicología en donde nosotros nos desempeñemos. Y al final, los nuevos retos para la investigación y prevención desde este enfoque, desde esta área, ya que tenemos una situación muy particular de una gran cantidad de personas, una población muy grande que está lamentablemente afectada, pero que es un espacio también de investigación bien importante para poder probar algunas de las hipótesis que tenemos en esta área. La caracterización de la pandemia se puede ver desde diferentes puntos de vista. Nosotros no nos interesa ahora todo lo que tiene que ver con la pandemia en términos digamos, de la cantidad de personas que están afectadas, de las estadísticas, de la parte molecular del virus, etcétera, sino lo que nos interesa es el impacto que esto puede tener en términos de la realidad psicológica y eso es lo que vamos a ir enfocando. Sí, por supuesto, de conocer el valor y toda la importancia que tiene todos los otros elementos que se aportan, ¿no? Para nosotros el SARS-CoV-2 es el virus responsable de la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19, el síndrome respiratorio agudo del año, del año 2019. El coronavirus ha sido reconocido como un virus, no solamente como un virus respiratorio, es harto conocido y es lo que más llama la atención por los síntomas que presentan, además pone en riesgo la vida en un grupo de la población vulnerable bien importante, sino que también es
un virus de tipo neurotrópico. Es decir, que el virus puede tiene la capacidad de penetrar el sistema nervioso central por medio de las vías olfatorias. Por eso es la importancia del uso de los tapabocas, el uso de barreras que impidan la penetración sistémica del virus. Pero además hay evidencia que puede también penetrar por vía aérea, por vía de las fosas nasales, por la banda olfatoria. Puede estar asociado con síntomas psiquiátricos a consecuencia del virus y también puede haber unas alteraciones psiquiátricas o se pueden explicar. Estas alteraciones psiquiátricas también pueden estar relacionadas con la poderosa respuesta inmunoinflamatoria que se genera. Es decir, esa tormenta de interleuquinas de la que se habla y que se puede hacer dentro del organismo, y a consecuencia de ello se pueden presentar secuelas desde el punto de vista psiquiátrico. Las consecuencias psicológicas del SARS-CoV-2, que es el virus del síndrome respiratorio agudo, lo podemos tipificar en varios elementos, ¿no? Uno de ellos es el impacto significativo en términos de salud para los grupos más vulnerables, los trabajadores de la salud especialmente, y en la salud desde el punto de vista psicológico en la población en general. Sabemos que este impacto es de cuidado, y es de cuidado porque el estrés, la ansiedad y la depresión están asociados con mayor susceptibilidad. Y fíjense que hablo de susceptibilidad. No estoy hablando de una relación directa entre el estrés, la ansiedad y la depresión en la presentación de alguna enfermedad. No. Estoy hablando de una asociación que hay en el aumento de la susceptibilidad para las infecciones virales de las vías respiratorias superiores, entre otras. Hay aumento de la susceptibilidad para un conjunto de enfermedades, pero principalmente para esta enfermedad. Así que nosotros tenemos dos vías importantes que atacar. Una es que el virus ya de por sí va a generar un trastorno de las vías respiratorias, pero además tenemos un terreno fértil que es el aumento de esa susceptibilidad por el estrés, la ansiedad y la depresión, que eventualmente podemos nosotros tener por otra causa diferente a la causa del virus o la interleuquina de la que estábamos hablando. También las variables psicosociales pueden influir en la respuesta inmune a vacunas contra la influenza. Es decir, que hay reacciones adversas que se pueden presentar con las vacunas para los virus de la influenza a consecuencias de variables psicosociales que pueden estar presentes en el sujeto que está sometiéndose a la inmunización. Hay un vínculo entre la angustia psicológica y la respuesta inmune de infección por COVID-19. Entonces, si esto es así, que hay esa vinculación, es biológicamente posible y merece más atención que nosotros podamos analizar lo que es la angustia psicológica y la respuesta inmune, que están en asociación. Cuando nosotros hablamos de asociación, fíjense, lo hablamos desde el punto de vista, digamos, experimental metodológico. Es decir, la asociación no quiere decir, o sea, que son variables que juntas tienen unos ciertos niveles de variabilidad y pareciera que hay un tipo de relación directa o inversa. No quiere decir necesariamente de dependencia o de causalidad. Para ello, podemos nosotros ver que la importancia que podemos nosotros analizar de cuáles son las variables psicológicas con relación al sistema inmunológico. Grosso modo, vamos a ver a qué se refiere esto de la psiconeuroinmunología, que es la unión de varios sistemas, y uno de ellos es el sistema inmunológico. Grosso modo, podemos, como todos ustedes saben y están familiarizados, que el sistema inmunológico está compuesto por un conjunto de órganos y células que coordinadamente, en forma compleja, van haciendo nuestro sistema de defensa, tanto primario como secundario, para hacer frente a virus, a agentes patógenos, pues, virus, hongos, células típicas que se pueden producir dentro de nuestro organismo, incluso alimentos, etc.
Estos órganos primarios, entre estos órganos primarios encontramos nosotros la médula ósea y el timo. En la médula ósea y el timo, no solamente que se producen, en la médula ósea se producen las células de nuestro organismo, las células inmunológicas, sino que además algunas se producen aquí y maduran en la médula ósea, las células B, y hay otro conjunto de células que se maduran en el timo, que son las células T, ese conjunto que ustedes han escuchado sobre las células T. Hay órganos secundarios, que es el vaso, los ganglios linfáticos, los tejidos asociados a mucosas, las amígdalas, las placas de Peyer, etc. Esos ganglios linfáticos son ese conjunto de nódulos que nosotros vemos allí en todas las partes de nuestro cuerpo y que el médico cuando nos hace un examen nos va a detectar cuando tenemos alguna queja, va a ver si hay alguna inflamación en algunos de esos ganglios que están sintomáticos o no, dependiendo de la respuesta que se esté dando inmunológica en esa área, porque ahí es donde se procesa la mayor parte de, sobre todo la específica, respuesta específica de defensa se dan en esos nódulos o en esos ganglios linfáticos. Nosotros tenemos el poder, la capacidad que tiene nuestro sistema inmunológico, una capacidad prácticamente, teóricamente, digamos, es una capacidad ilimitada, ¿no? Y tendríamos nosotros la capacidad, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de un repertorio para poder distinguir, para poder reconocer, para poder organizar una respuesta hacia por lo menos mayor a 10.000 millones de linfocitos que pueden actuar hacia diferentes agentes patógenos por la especificidad que cada uno puede tener. Es decir, es la capacidad de reorganizarse y recombinar todo este cortejo de posibilidades que tengo para el reconocimiento y eliminación de agentes patógenos es igual a 10.000 millones. Nosotros podemos comparar estos 10.000 millones con los 7.000 millones y tanto que es la humanidad. Nosotros estaríamos diciendo que el sistema inmunológico tiene la capacidad de poder reconocer, de poder saber quién es y poder poner límites a casi a más de las personas que viven en el mundo, así como que lo conocen por nombre, apellido, número de cédula, dirección electrónica, Twitter y las redes sociales, ¿no? Fíjense la efectividad que esto puede traer. Hay una organización del sistema inmunológico que son por dos vertientes. Unos mecanismos de defensa que son inespecíficos, que son unos mecanismos de defensa que son de orden primario, son los que primero atacan, los que primero están en contacto con algún agente patógeno que puede ingresar a nuestro organismo. Aquí tenemos nosotros este grupo que son los mecanismos de defensa inespecíficos. Aquí encontramos nosotros las barreras naturales. Esas barreras que nosotros reforzamos cuando estamos ante la posibilidad de contagiarnos con el virus, que son barreras hacia las mucosas, barreras hacia la mucosa, barreras hacia la piel, que usamos manga larga, que luego entonces tenemos que bañarnos, que toda esa serie de medidas que nosotros tenemos es básicamente para aumentar la posibilidad de defensa, porque ya pues, naturalmente la tenemos, que es esa defensa en términos de barreras para nosotros defender. Eso está representado de una manera muy particular en la piel y en la mucosa. Y nosotros cuando tenemos la posibilidad de hacer, digamos, el reforzamiento de nuestras barreras naturales, es muy importante. Ahí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estrés de tipo agudo, cuando tenemos estrés de tipo agudo, aumenta la representación de defensa a nivel de piel. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de estrés agudo en donde tenemos que tener una respuesta rápida de huida o de enfrentamiento, etc. Y para ello nosotros vamos a tener contacto con agentes patógenos
nuestra piel, y para eso debemos estar preparados. Biológicamente hay una lógica dentro de todo eso. También está aquí en esta específica las mucosas. A esto se verifica la respuesta también innata por medio de células que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico, que se encargan de hacer tres tareas básicamente. La actividad de fagocitosis, que es comer los agentes patógenos, la inflamación, la posibilidad de generar inflamación en la zona donde pueda estar el agente patógeno, de manera de hacerlo explotar, hacerlo limitarlo y eliminarlo por la vía de esa vía inflamatoria. Y también otro conjunto de células que se encargan de generar lisis, es decir, la muerte celular por la destrucción de la membrana, abrir poros en la membrana celular de los agentes patógenos. Y hay, cuando se realiza este conjunto de procesos defensivos, hay expresiones en la superficie que van avisando a las otras componentes del sistema inmunológico que esto se está verificando a este nivel para que actúe como un refuerzo lo que son el sistema de defensa, los mecanismos específicos de defensa, que ya son esos mecanismos de respuesta adquirida por el contacto que nosotros tenemos con agentes patógenos durante toda nuestra vida. Y se divide en dos partes principalmente, tumoral y celular. Tenemos células que se encargan específicamente de cada uno de esas instancias. Tenemos los macrófagos, como ya les decía, tenemos las natural killers, que son las citotóxicas, esas que se encargan de abrir poros en la superficie de esos agentes patógenos para eliminarlos e inyectar sustancias citotóxicas para programar la muerte de esos agentes patógenos, y neutrófilos que se encargan de la eliminación de microorganismos, principalmente en nuestro cuerpo. Entonces, de tal manera que tenemos un conjunto de mecanismos bien complejos dentro del sistema de defensa. Eso en la actualidad se hace más complejo cuando incluimos los aspectos psicológicos. Y entonces, la psiconeuroinmunología tiene que ver con la comprensión de este sistema de defensa junto con variables de tipo psicosociales. Entonces, dice, la psiconeuroinmunología lo que postula es la relación compleja y bidireccional entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema inmune y el ámbito psicológico, en una interacción compleja que se verifica a nivel bioquímico, en donde hay una correspondencia, un intercambio de información entre cada uno de esos sistemas. Hay una serie de evidencias científicas que han dado pie para esta área de investigación. Yo tengo un área de investigación, de aplicación en diferentes áreas ya constituidas, es decir, un área de investigación que va produciendo conocimiento y que se puede expresar en el ámbito clínico, en la psicología clínica, en la medicina, en la odontología, en la psiquiatría, para ustedes contar. Es decir, las carreras de tipo asistencial pueden nutrirse de los hallazgos que se tienen de la psiconeuroinmunología, y no así como una especialidad que diga, yo soy el psiconeuroinmunólogo y voy a... No. En Estados Unidos, el ámbito de aplicación de la psiconeuroinmunología es la medicina psicosomática. Y esa medicina psicosomática está aceptada ya desde el año 2005 aproximadamente. Se reconoció como una subespecialización psiquiátrica y opera en hospitales generales, clínicas, etcétera. Pero como no solamente los hallazgos de la psiconeuroinmunología, sino hallazgos clínicos y experimentales de otras áreas de investigación. Pero esta es el área, digamos, de aplicación. Nosotros en la psicología tenemos el área de la psicología clínica, de la psicología de la salud, etcétera, donde hacemos aplicaciones de los conocimientos en estas áreas. Entonces tenemos evidencias de tipo anatómica, fisiológica, funcionales, psicológicas, etcétera. Yo voy a hablar un poco sobre esto, sobre las variables de tipo psicológica, ahora más adelante cuando hable de condicionamiento.
de la respuesta inmunológica. De tal manera que la psiconeuroinmunología apareció ya como palabra, como una palabra en el primer compendio de 1981, editado por Robert Eder, Nicolás Cohen y David Felten, quienes fueron los padres iniciadores de esta disciplina. Ya habían tantas evidencias en el mundo sobre esta correspondencia, esta relación bidireccional entre todos los sistemas que estaban involucrados, que ellos pudieron entonces definir nuevamente lo que era el sistema de defensa, el sistema inmunológico, que se creía que era autónomo. Hasta los años 70, años 80, se creía que era autónomo, pero con tantas evidencias se vio que no, y que había variables psicosociales que estaban modulando algunas de las respuestas. ¿Sí? Ellos definen el sistema inmunológico como un sistema único e integrado de defensa con la participación de variables psicosociales, el sistema nervioso, el sistema endocrino, con relaciones bidireccionales que se verifican a nivel estructural y bioquímico. Así, desde este año, ellos publican esto y definen, y empieza a ser cada vez más aceptado, aunque no se trabaje con ellos, digamos, en términos activos, clínicos, etcétera, ya el mundo de la medicina, el mundo de las ciencias aplicadas a la salud, ya reconocen esta participación compleja de las variables psicosociales en este ámbito. De tal manera que, visto así, hemos superado todo lo que se había hablado, es decir, digamos, hemos superado, por decir que hemos llegado a un peldaño bien importante dentro del desarrollo de la medicina psicosomática y antropológica que se generó a partir de los años 40 en el mundo. ¿Bien? En aquella época, la idea que se tenía sobre lo que era la medicina psicosomática es que había una perturbación de tipo psicológico, de tipo un conflicto de tipo psicógeno, y que generaba una alteración a nivel somático. Cuando nosotros tratábamos ese proceso psicológico, etcétera, estábamos en posibilidad de revertir ese proceso orgánico que estaba allí. A nivel de los años 80, el enfoque o el núcleo de la investigación psicosomática cambió. Y en este mismo compendio de psiconeuroinmunología del año 81, que le estaba mencionando, editado por Robert Eder, Nicolás Cohen y David Felten, Claudio Friedman, ellos hablan que la investigación, el núcleo de la investigación psicosomática ahora no consiste en ver las variables psicosociales como una etiología directa sobre la enfermedad, sino como unas variables que van a aumentar la susceptibilidad para enfermar. ¿Bien? Entonces, nuestro campo de acción es dirigirnos a ver cuáles son las variables psicosociales que van a aumentar la susceptibilidad para que la persona llegue a enfermar. Eso es lo que da la variabilidad. Es decir, no podemos entonces decir, como se dice alegremente por allí, tú te enfermas porque tienes un conflicto no sé cuál, o tú puedes revertir tal cosa porque tú empiezas a pensar de una forma diferente, y entonces todo eso son cosas de gurús, pero no son cosas de la ciencia psicológica, y mucho menos de la ciencia de la psiconeuroinmunología. Lo que habla la psiconeuroinmunología no es eso. Lo que habla es el aumento de la susceptibilidad y no una correspondencia causal lineal entre el conflicto. Y por eso tampoco es viable desde esta óptica, y que hay muchas personas que lo dicen, y digamos hay como un discurso paralelo que se ha desarrollado en donde se invoca la psiconeuroinmunología para decir cualquier barbaridad que la gente se le pase por la cabeza, ¿no? Y entonces no, porque tú entonces eso fue en el lado izquierdo o en el lado derecho. Ese lado derecho tiene que ver con tal cosa, y el lado izquierdo tiene que ver con tu mamá, porque entonces la casa y el barrio y qué sé yo. O sea, nada que ver. Es un discurso que es paralelo y que no tiene nada que ver con la psiconeuroinmunología como se dice. ¿Qué hemos visto? Hemos visto y se ha desarrollado modelos
en donde vemos cuáles son las influencias psicosociales sobre la inmunidad, la maduración y el envejecimiento. Y vemos que hay una curva importante que se da desde la genética y la etapa prenatal hasta la primera etapa de desarrollo y luego hasta la senectud, que se da un proceso de la vida adulta, un proceso de senectud y también de fragilidad, de ruptura, desgaste, etcétera, del sistema inmunológico. Fíjense que hay un arco aquí importante, así como una curva de Gauss, en donde vemos el proceso de desarrollo del sistema inmunológico, que básicamente coincide con lo que son los grupos vulnerables. Entonces, los grupos vulnerables que nosotros vemos, básicamente los grupos más vulnerables son los grupos que tienen que ver con el desgaste, con la fragilidad del sistema de defensa. Incluso en el sistema de defensa de las personas adultos mayores tienen menor posibilidad de lo que se llama la memoria inmunológica. Aunque estamos ante un virus nuevo que no tenemos presentación y por eso no tenemos memoria inmunológica, tenemos que crearla y se está pensando que ya después las personas que superen la enfermedad lo van a tener, pero los adultos mayores no la tienen. Pero sin embargo, el estar en contacto con algún agente patógeno en la infancia es más poderoso para las personas de la tercera edad acordarse que para una gripe que puede ser, le puede dar una y otra vez porque se le olvida al sistema inmunológico, se le olvida que la tuvo, igual que se le olvida a la persona donde dejó las llaves o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es decir, la memoria reciente se olvida y los agentes patógenos recientes con los que se ha tenido contacto se olvidan con más facilidad que todos los agentes patógenos que se han tenido en la infancia. Y menos vulnerabilidad, por supuesto, en la etapa adulta y en la etapa que se ve con este virus, entre otras explicaciones, esta que las personas, los niños, reciben todo ese proceso de inmunidad de la madre durante su proceso de desarrollo y el proceso después de amamantamiento que se termina de generar en ellos ese proceso de defensa que está pleno y está en pleno desarrollo. Aquí vemos nosotros una serie de coordenadas bien importantes que ya podemos tomar algunos elementos como para poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer para reforzar nuestro sistema de defensa? El estilo de vida, el estrés, que sea real o percibido, la psicopatología que se pueda presentar, que es una influencia importante en el sistema de defensa, tanto la depresión, ansiedad, esquizofrenia, tal como lo estamos diciendo, los vínculos sociales, la cercanía de la familia, el apoyo social, el tamaño de la red, las posibilidades que tengo yo de intercambio, etcétera, la personalidad, algunas variables de personalidad como que van hacia el optimismo o van también hasta hacia lo que son las herramientas de la autoeficacia, o sea, rasgos de personalidad que nos hacen más proclives a ser resolutivos o no resolutivos en términos de poder también hacer afrontamientos positivos de las situaciones estresantes y también otras variables de personalidad que tienen que ver con el pesimismo, especismo, etcétera, que se ha hablado mucho con relación al sistema de defensa, que aunque no son concluyentes, los rasgos sí nos ayudan mucho de manera orientativa para poder hacer abordaje de ciertas situaciones. También el sistema de defensa, nosotros lo podemos ver como, fíjense, lo podemos ver como un sistema o un órgano sensorial. Blalock en 1984 postuló esta idea del sistema inmunológico ya como un sistema sensorial y decía que nosotros tenemos 5 sentidos, nuestros 5 sentidos tradicionales, el ojo, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y eso nos da a nosotros una información del medio externo por medio de neurotransmisores, etcétera, que van a nuestro cerebro y nosotros damos una respuesta. Pero también hay, y decía él, una captación de información del medio interno por medio del proceso defensivo. Yo les decía, cuando se da un proceso de defensa, hay expresiones en la parte externa de las células, que es el proceso defensivo, y hay generación de unos medios que pasan información, que son las interleuquinas que se van a generar en ese proceso defensivo. Ellas se van a movilizar para llevar información de lo que está ocurriendo
de cuál es la identificación que se está teniendo, etcétera, y va a generar también información y respuesta a nivel central. Esto lo hace por medio de neurotransmisores, neuropéptidos y citoquinas, que sabemos que las células del sistema inmunológico pueden producir y tienen receptores también para interpretarlo, igual que a nivel central, nuestras células del sistema nervioso central y también las otras células del sistema inmunológico, que son de la segunda, digamos, más especializados para poder entender esto. De tal manera que hay una correspondencia, fíjense, nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo y muchas veces lo sabemos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos una intuición de que algo no anda bien en alguna parte de nuestro cuerpo. Y ese no anda bien no lo tenemos especificado, no lo podemos tener especificado. Porque esta codificación es una codificación analógica, no digital. Y eso, esa codificación analógica trabaja así como decía, digamos, como decía Freud, pues, como una decodificación por símbolos, una codificación por metáforas muy generales. No, mire, doctor, yo no me siento bien, tengo algo por la parte estomacal, algo estomacal, pero no puedo decirle qué es, pero no me siento igual que antes, etc. Eso lo va a propiciar este proceso defensivo, este proceso de información sensorial. Otro elemento que quería comunicarles tiene que ver con la activación de un eje. Cuando nosotros tenemos estamos en presencia de una situación estresante, se moviliza una serie de hormonas que van a influir en nuestro sistema de defensa. Aquí tenemos la activación, por ejemplo, del eje hipotálamo pituitaria adrenal, en donde al estar en presencia de un agente estresante, de un estrés, nosotros vamos a producir, vamos a llevar un mensaje a la hipófisis que va a generar una hormona, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a ir a producir un mensaje en las glándulas suprarrenales por medio del ACTH, adrenocorticotropina, va a viajar hacia las glándulas suprarrenales y en las glándulas suprarrenales va a producir cortisol y glucocorticoides endógenos y va a este cortisol va a comprometer la respuesta inmunológica cuando el estrés es de tipo crónico, no así cuando es de tipo agudo. Decíamos, cuando es de tipo agudo, esta modulación que es discreta, la producción de cortisol y otras hormonas, va a generar quizás vigilancia en algunas áreas. Le decía y le hablaba sobre la piel, es decir, va a aumentar esa vigilancia a nivel de piel y a nivel de mucosas, va a aumentarla cuando es de tipo agudo. Cuando es de tipo crónico ya va a generar dificultades, va a generar un compromiso, una disminución importante, significativa de nuestro sistema de defensa. Fíjense que hay un importante, muy importante influencia o relación que se establece entre lo que es nuestro sistema defensivo y nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento, digamos, grueso, complejo, no particular ya, digamos, porque decimos, hay un comportamiento que es la generación de hormonas, neuropéptidos, neurotransmisores, etcétera, que se pueden tener, pero también comportamientos complejos vamos a tenerlo. Por ejemplo, cuando hay un proceso defensivo, aquí hay un macrófago que está haciendo la digestión o va a engullir un agente patógeno, ¿no? Entonces lo va a comer, digamos, ¿no? Y luego entonces va a expresar en su superficie algunos elementos para poder establecer señales hacia otro elemento del sistema inmune. Pero también va a generar interleuquinas, habíamos dicho, y esas interleuquinas son algunas específicas que ella va a dar. Hay una interleuquina de tipo proinflamatoria, y esas proinflamatorias van a dirigirse a avisar al sistema de defensa específico que debe desarrollar una respuesta que le va a llegar allí a
un agente para que sea reconocido, para que sea procesado, para que se pueda elaborar una respuesta más poderosa contra ese agente patógeno. Pero también prepara para que haya una inflamación en el lugar donde se está produciendo el proceso defensivo. Esas interleuquinas son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Ellas producen una serie de modificaciones que actúan a nivel central y van a producir modificaciones en nuestro comportamiento. Una de las modificaciones son los cambios metabólicos, por ejemplo, la fiebre. La interleuquina 1 va directamente a producir un cambio en la temperatura corporal y nosotros vamos a aumentar por lo menos 1 grado más nuestra temperatura corporal. Y ese aumento de la temperatura corporal va a conspirar con el agente patógeno y va a beneficiar el proceso defensivo, que en una temperatura mayor actúa mejor, con mayor energía, con mayor vivacidad, ¿no? Entonces, fíjense que es un preparatorio para lo que nosotros estamos haciendo. Luego, esos interleuquinas también van a producir cambios conductuales. Y ese cambio conductual que vamos a ver es lentitud motora. Nosotros vamos a ver a la persona que deambula más lento, que está más torpe, le cuesta más hacer las cosas, etc. Un deterioro del autocuidado. La persona no tiene ganas de afeitarse, de salir, tal. No. Hay anorexia y adipsia, es decir, la persona no quiere comer, no quiere tomar agua, pero toma este guarapito, no, es que no quiero, no me apetece. No, eso está mediado por este tipo de interleuquina. También la fatiga y el letargo. La persona lo que quiere es estar acostada, tranquila y tal. Hay cambios también en el estado de ánimo y cognitivos. Ese cambio puede expresarse en inhibición importante, en depresión, cuando es mucha interleuquina, también ansiedad, maximización, es decir, como que estuviéramos nosotros un altavoz a lo que está ocurriendo con aquello que yo decía de lo que es el sistema de información, en donde cualquier inflamación, por pequeña que sea, que va a producir un aumento del tamaño de la zona de donde esté el proceso defensivo, etcétera, me va a resultar a mí llamativo y yo puedo dirigir dónde es que está la situación. Te puedo decir al médico, mire, es aquí donde me molesta, que de otra manera pasaría desapercibido muchas veces, ¿no? Esto es lo que se ha llamado el comportamiento de la enfermedad o signo behavior. Esto se presenta desde una gripe que podamos tener hasta un proceso neoplásico, pasando por cualquier otra enfermedad que pueda ser producida dentro de nuestro organismo. Nosotros tenemos la activación inmediata de este comportamiento de la enfermedad. Y se vio inicialmente, empezó a experimentarse principalmente en los animales, que es obvio, en los niños, que es obvio, cuando un niño no quiere jugar, no quiere comer, el niño le pasa algo que no sabe hablar para decir, pero lo está expresando a nivel de comportamiento. Y fíjense, esto se puede generar, todos estos comportamientos complejos se pueden generar por una inyección periférica o central de estas interleuquinas proinflamatorias. Es decir, que hay pruebas que esto actúa de esta manera. Entonces, ¿cuáles podemos ver que nosotros que son las consecuencias de tipo psicológicas? Visto esto, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer una aplicación de esto que tenemos como un bagaje, como un enfoque, como una linterna, unas luces, para analizar cuál es la situación actual con relación al COVID-19. Las consecuencias del COVID-19 como fuente de estrés. Ya, per se, la pandemia genera en todos nosotros, en la población mundial, ha generado miedo a la enfermedad.
Por otra parte, incertidumbre sobre el futuro. Sobre el futuro, digamos, cualquiera de los temas que se puedan avisorar. Desde el trabajo hasta si la persona se contagió, cómo va a quedar, cuáles son las secuelas, etcétera, etcétera. El miedo a la muerte, que lo primero que se ha maximizado es la idea de una enfermedad mortal, aunque no es una enfermedad mortal, pero se considera para el pueblo, para el colectivo, tal como se ha vendido, y hay que descontaminarlo. Eso es muy importante, descontaminarlo. El miedo a la muerte inmediata. El miedo al contagio y a la propagación, el que yo me pueda convertir en peligroso para los otros, o que los otros sean peligrosos para mí. Eso es otra visión también importante que se ha desplegado. La pérdida de actividades educativas y grupales. También la pérdida de actividades laborales usuales, que muy bien, el teletrabajo, todo lo que se quiera, pero hay una ruptura, hay una pérdida de una situación particular con la que nosotros estábamos absolutamente familiarizados. Es un agente traumatizante directo o indirecto la COVID-19. Hay una falta de equipo de protección en casi todos los sitios porque es tanta la cantidad de personas contagiadas que hemos visto en diferentes partes del mundo que se hace insuficiente los equipos de los que se dispone para hacer frente a la situación. También las condiciones de trabajo de alta tensión para las personas que trabajan en el ámbito asistencial es bien importante porque son personas que ingresan con niveles de gravedad importantes. Esto configura una situación estresante que puede ser de tipo agudo o puede ser de tipo crónico. Y veamos cuáles son las variables que dentro del ámbito de la psiconeuroinmunología se ha visto que están relacionadas con el estrés agudo y el estrés crónico. Se postula que el estrés agudo, que puede durar minutos u horas, 24, 48 horas, etcétera, nosotros podemos tener una activación protectora de nuestro sistema de defensa. Hay un aumento de la inmunidad y ese aumento de la inmunidad es preparatorio para poder dar una respuesta resolutiva importante. Aquí es crucial el contacto con el estresor, pero es crucial lo que es la percepción y el procesamiento del estrés. Esa percepción es fundamental y esa percepción es fundamental en términos del significado que eso tiene para mí en términos individuales. Esa significación individual está recogida en muchas investigaciones que hacen una diferencia en términos de nuestro sistema de defensa. El sentido que eso puede tener, pero un sentido personal, porque no es ese sentido de los gurús de los medios que dicen tienes que encontrar un sentido a esto, este sentido es que tiene que ser más humilde, que tu ego tiene que estar desinflado, que tal, que cual. Bueno, todo eso es una prédica que ellos pueden entenderla y tal, pero no es a eso a lo que me refiero a este procesamiento de pensamientos relacionados conmigo mismo y toma de conciencia personal sobre lo que yo le atribuyo a eso que estoy enfrentando. ¿Bien? Es decir, que sea si es miedo, si es que amenaza, si es que pérdida, si es lo que implica para mí. Esa implicación siempre podemos nosotros trasladarle y darle una resignificación más positiva para nosotros, que sea de crecimiento, que sea de posibilidad de movilizar recursos internos, que va a ser valioso. Y a partir de ahí se puede dar una respuesta fisiológica una respuesta fisiológica del estrés que va mediada por unas variables bien importantes. Estas variables importantes están la resiliencia psicológica y la resiliencia de tipo fisiológica. Y esto cobra un sentido muy particular y una importancia fundamental, sobre todo cuando hay estrés crónico. Ese estrés crónico que dura años o meses. Ese estrés crónico se postula que genera una salud deteriorada y una disregulación inmune. Esa disregulación inmune que podemos nosotros ver que puede presentarse en alguna persona
con estrés crónico. Lo que ha quedado, fíjense, lo que ha quedado en la población general, digamos, para la comunidad fuera del ámbito de la psicología y fuera del ámbito de la psiconeuroinmunología, etcétera, es este pensamiento todo o nada. ¿Bien? Es decir, el pensamiento todo o nada es, no estás estresado, ay, qué bueno, entonces tu sistema inmunológico está espectacular, no sé cuánto, ay, qué bueno, o estoy estresado, ay, eso es fatal, no, no te estreses, no sé cuánto, porque tu sistema inmunológico va a estar inhibido o va a estar desregulado. Eso no es así, porque no operamos en todo o nada, no operamos en los extremos. Fíjense que hay una modificación bien importante que, aunque nosotros estemos en estrés crónico, puede haber, y lo postula este modelo, y con base en investigaciones que se han realizado, nosotros podemos pasar de este estrés crónico de meses o años, podemos pasar por un proceso en donde vamos por una resiliencia de tipo psicológica, en donde vamos a tener un afrontamiento adecuado, tenemos capacidad de control de la situación que estamos viendo, tenemos una actitud de optimismo, contamos con un buen apoyo social, experiencias tempranas enriquecedoras que me han capacitado, que estoy equipado, tengo un buen equipamiento de tipo psicológico, etcétera. Tengo un conocimiento y ese conocimiento está relacionado con esa percepción, con esa comprensión, con ese significado que puede tener ese evento para mí. Tengo una calidad importante en términos de sueño y una calidad en términos genéticos que me puede acompañar para hacer una modificación de este elemento. Pero además, puedo contar con resiliencia de tipo fisiológica, todos o algunos de esos elementos. Y eso va a modificar esa condición, la va a modificar a ella sigue ahí, ¿verdad? El paciente que yo estoy cuidando está allí, un paciente crónico, lo estoy cuidando igualito y va desmejorando, etc. Sin embargo, yo no estoy en situación de estrés crónico con todo lo que puede generar de disregulación en mi sistema inmunológico, porque cuento también con esta resiliencia de tipo fisiológica, que tiene que ver con la salud fisiológica que yo tengo, la salud en general. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos esquemas de salud óptimos y que las distintas áreas que componen nuestra salud estén bien representadas, que tengo una carga genética importante que me acompaña, que hay hábitos saludables que están internalizados, un medio ambiente enriquecedor que me acompaña, que me nutre, etcétera, que tenemos también una nutrición adecuada y el sueño otra vez que aparece en esta resiliencia de tipo fisiológica y de tipo psicológica como hábito y como una condición de tipo fisiológica. Y eso hace que yo tenga un mantenimiento de la salud y un equilibrio inmune. Por eso cada persona es única en la presentación de este modelo. O sea, no podemos nosotros decir, sí, está en estrés crónico, ahí ya está, listo, se acabó, ahí no tenemos nada que esperar. No. Ahí puede estar en un estrés crónico, pero nosotros podemos esperar a lo mejor que tenga un mantenimiento y un equilibrio del sistema inmunológico. Por eso es tan importante que podamos evaluar la individualidad y no hay receta de tipo general. Fíjense, las consecuencias neuropsiquiátricas que se han visto. Las consecuencias neuropsiquiátricas que hemos visto y que se han reportado a la luz del SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, algunas, esto es incipiente, las investigaciones en estos reportes, porque ya lo vamos a ver, porque, bueno, por la premura, por lo que está en pleno desarrollo el proceso de pandemia, etcétera, pero ya las que han cursado y que son también correspondientes a estos grupos de coronavirus que más o menos actúan de la misma manera, hemos visto que se han reportado insomnio, ansiedad, depresión, manía, psicosis, problemas de catatonia o de catatonía, parkinsonismo, narcolepsia, convulsiones, encefalitis, síndrome de esterilizante y síndrome de Guillain-Barré. Esto actúa hacia el cerebro, es decir,
lo que podemos nosotros decir, esta actuación del virus, del SARS-CoV-2 hacia el cerebro, o podemos nosotros decir, tenemos una gran interrogante, que esa gran interrogante todavía está en proceso de estudio. No sabemos si esto es por la incidencia directa del SARS-CoV-2 hacia el sistema nervioso central o a consecuencia de ese proceso defensivo a nivel de tormenta, como se le ha descrito, de tipo de interleuquina hacia el sistema nervioso central. Por eso le decía, es una gran incógnita. Es una gran incógnita si esto se debe a la inclusión a nivel cerebral del SARS-CoV-2 o a las citoquinas que se pueden generar y que pueden ir a producir todo este tipo, porque ambas pueden producir estas alteraciones. Lo que tenemos que saber es si realmente en las personas, y por eso es un espacio, por esta pandemia, es un espacio extraordinario en términos de población para estudiar, de grupos grandes para poder estudiar, una genes muy grande para poder especificar distintos grupos, controles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que hay un 54%, hay reportes de trastorno por estrés postraumático, 54.5%, depresión, 34%. Esto no es con el COP2, sino con el COP1. ¿Bien? Ponía aquí como punto referencial para ahora, ¿no? Pero esta es con el COP1. El 54.5% de estrés postraumático, depresión el 34.0%, trastornos de dolor 36.4%, trastorno de pánico el 32.5%, trastorno obsesivo compulsivo 15.6%, prevalencia del diagnóstico previo 3%. Fíjense, todos estos porcentajes nosotros lo comparamos, o los investigadores lo compararon con un 3% de prevalencia del diagnóstico previo a la aparición del SARS-CoV-2, es decir, al contagio. O sea, la población que estuvo contagiada con el virus presentó, después de ser contagiada, estos porcentajes de alteraciones. Previo, esa población en estudio había tenido solo un 3% de diagnósticos en estas categorías que le estoy mencionando. Es decir, que las diferencias son altamente significativas, por lo que podemos pensar que realmente se debe o al SARS-CoV-2 o a la citoquina presente a nivel central, que puedan presentarse este tipo de alteraciones con algunas variaciones, con algunas sugerencias, etcétera, ¿no? Es decir, no queremos decir, y eso está en proceso de desarrollo investigativo para poder saber exactamente por qué sea, porque es multifactorial la presencia de alguna alteración de tipo psiquiátrico. Este aumento significativo dice que de prevalencia se vio hasta 35 a 50 meses después de la infección. Es decir, que fíjense que cobra una importancia fundamental el poder hacer seguimiento de la población que pueda haber estado contagiada con el virus, que lo haya superado y que esté fuera de peligro, obviamente que esté bien, que esté sano. Tenemos necesario que podamos implementar programas de seguimiento para esas personas, bien sea por grupo, bien sea de alguna manera, ideársela para poder hacer ese seguimiento, porque hay que hacer prevención de este tipo de patologías que pensamos que se pueden presentar en estos individuos. Otro elemento que es bien importante, que nos apoya a nosotros en la acción que vamos a emprender, es el condicionamiento de la respuesta inmunológica. Ese condicionamiento de la respuesta inmunológica que le valió, casi le vale el premio Nobel al doctor Robert Eider, que hizo el condicionamiento de la respuesta inmunológica en el año 75 y publicó en el año 75. Era psicólogo, fallecido, joven, joven, para mi generación, muy joven. Pues. Él fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Rochester, fue
dado un título de doctorado honoris causa en medicina. Le dieron también otro doctorado honoris causa en Europa, etcétera. O sea, muchos reconocimientos por este hallazgo importantísimo del condicionamiento de la respuesta inmunológica, porque se podía influir con variables psicológicas hacia lo inmunológico. ¿Bien? Entonces, en situaciones experimentales, ¿bien? Todavía la aplicación está en proceso de desarrollo investigativo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder influir sobre estas variables psicológicas, variables inmunológicas desde lo psicológico? Aquí hay un experimento que se hizo con los mastocitos. Fíjense, lo que yo le decía de la significación que puede tener, para mí las experiencias, eso es fundamental, porque hace que se pueda ligar, o se pueda asociar, se pueda condicionar una respuesta de tipo emocional con una respuesta de tipo inmunológica. Y además, sabemos que las interleuquinas, las citoquinas que van a ir hacia nivel central, van a producir también alteraciones en el sentido de nuestra emocionalidad. En consecuencia, va a haber un doble mecanismo que pueda asegurar que se establezca ese proceso complejo de reacción, bien sea para inmunosuprimir o para inmunoactivar. En el caso de los mastocitos, el proceso defensivo de los mastocitos que nosotros vemos aquí, que actúa básicamente por degranulación, y van a producir esos mastocitos unas sustancias que son muy corrosivas, que son las histaminas. Esas histaminas que van entonces a tomar esos agentes patógenos y los van a eliminar, pero también a nosotros nos genera dificultades de tipo respiratorio, nos pueden producir inflamaciones, etcétera, etcétera, tos, etcétera, todo lo que ustedes conocen, por ejemplo, con los procesos, digamos, alérgicos, ¿bien? Cuando ustedes dicen tengo alergia, entonces se pone la nariz roja y empieza a estornudar y todo eso es consecuencia de los mastocitos que están degranulando, produciendo histamina, y que es lo que se toma, antihistamínico, de manera que ellos no se degranulen y neutralizar la producción de histamina. Pero hicieron un experimento en el año 89, bien interesante, en donde pudieron establecer un condicionamiento entre la respuesta de los mastocitos a producir las histaminas, a degranularse. Se le presentaba un agente que lo estimulaba, o albúmina, se le inyectaba al ratoncito y se le colocaba un sonido y una luz diferencial. De manera que cuando se le colocaba este agente, para que se degranulara rápidamente el mastocito, se le daba la luz y él. Cuando se le presentó, se le reexpuso a el sonido y la luz, presentó la misma cantidad de proteasa 2 y de granulación del mastocito. Si puede apagar su micrófono, por favor. Ok, gracias. Entonces, fíjense, se pudo establecer con un estímulo externo, se pudo condicionar con un sonido y una luz que el mastocito se degranulara o no se degranulara. Esto es lo que ocurre cuando nosotros vemos, por ejemplo, este fenómeno que está reportado y que todo el mundo ha visto en alguna oportunidad en su vida, que es la reacción ante alérgeno real o representado. Es decir, cuando una persona va a una película y ve la película en donde hay una casa encantada, que hay una cantidad de polvo por todos lados y hay, bueno, todo el ambiente lleno de polvo, y la persona termina con una reacción alérgica porque ella es alérgica al polvo. Y el cine está impecable, o a lo mejor lo está viendo en su casa, en donde está impecable todo, pero sin embargo reacciona, da una fuerte reacción alérgica al polvo, porque estaba viendo la representación del polvo. Fíjense que es la representación, lo que nosotros decimos, esa representación
Pero esa representación unida a que eso me hace daño, a que eso me va a generar una situación de reacción inmediata de linfosas nasales, etcétera, etcétera. Bien, eso se ha utilizado ahora en términos terapéuticos. Se ha utilizado el condicionamiento para poder establecer una inmunosupresión aprendida y se le da entonces a la persona, se le ha relacionado a la persona sabor con algún tipo de inmunosupresor, de manera de poder ayudar a las personas que tienen que tomar inmunosupresores por algunas enfermedades autoinmunes y lo tienen que hacer el consumo de forma crónica, digamos, con muchas consecuencias colaterales que traen los inmunosupresores. Entonces, fíjense que es bien importante este aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer o decir. Cuando nosotros decimos, caramba, cuidado con eso, que a ti te da alergia a tal cosa y cual otra, y lo relacionamos con una emoción particular, esa emoción particular es capaz de elicitar la respuesta inmunológica que pueda haber, ¿no? Podría hacerlo, ¿no? Igual que podría hacerlo que entonces, ay, venga, no, que tiene tal cosa y tiene cual otra, y esa aproximación que a lo mejor no se le da a la persona, sino solamente cuando tiene alguna reacción de tipo alérgico y tal, entonces ven, te voy a cantar, quédate tranquilito, esto, y es la única manera que le den afecto, puede asociarse de esa manera, y nosotros entonces podemos reproducir luego afecto para que también la reacción de tipo alérgica, ¿no? Es decir, hay un conjunto de situaciones ambientales que nosotros podemos relacionar con respuestas de orden inmunológico. Por eso es tan importante el significado del que yo le hablaba. Y ese significado del que yo le hablaba lo reportó Moerman en el 2003, hablaba para sustituir la idea del placebo, que decía una sustancia inerte, y no tiene sentido hablar de placebo porque una sustancia inerte y la sustancia inerte son, lo que está ocurriendo es otro elemento importante que es a nivel de lo cognitivo, afectivo del sujeto. Y eso es lo que se está movilizando, no se está movilizando la sustancia. La sustancia inerte es una señal para que eso pueda darse, ese condicionamiento. Él lo llamaba, entonces lo ha llamado, lo que es la respuesta de significado. Entonces, que sería como esa respuesta de significado sería como el condicionamiento, el resultado del condicionamiento. Por eso yo les digo, es muy importante la significación, el sentido que podamos dar a las cosas. Entonces, aunque no hay evidencia de una influencia, decía él, una influencia directa sobre la respuesta inmune, es decir, como lo hablábamos nosotros, sino la susceptibilidad. O sea, no es que nosotros entonces le damos un sentido, le damos una significación, bueno, ya estamos listos. Ya el sistema inmune se comporta de una manera particular. O yo pienso, linfocito, muévete para tal lado y para cual otro, punto, ya se movió. No, no es así. No puede ser así. No está reportado así. No está en ninguna investigación así. Entonces, lo que sí es que nosotros podamos, por condicionamiento, podemos enseñarlo. Pero ya eso es una función que tengo que hacerlo previamente en laboratorio y con controles para que eso pueda ocurrir. Y eso en humanos se está adelantando. Ha sido muy difícil por todo lo que tiene que ver con la manipulación de respuestas inmunológicas, etcétera, en humanos, que hay muchas restricciones, obviamente, desde el punto de vista ético. De todos modos, esta asociación con alteraciones en la actividad inmunoinflamatoria in vivo está representada. Es decir, que sí hay relación, por lo que yo les decía, estas experiencias que hay de condicionamiento, etcétera, en donde nosotros, ante la vista de un jardín lleno de polen y tal, entonces empezamos a estornudar porque somos alérgicos al polen. Se asocia entonces con una reducción. Si nosotros tenemos una significación de lo que estemos haciendo, está asociado con reducción del estrés, con reducción de la ansiedad y con reducción de la depresión, que justo es lo que está reportado con el COVID-19, es lo que más está reportado en términos de expresión psicológica. Si nosotros tenemos una significación, no es que vamos a solucionar todo el problema, es parte, vamos a ayudar a que
disminuya y por esa vía podemos nosotros influir sobre el sistema de defensa. Los posibles mecanismos inmunológicos que pueden acompañarnos en esta tarea y que puedan acompañarnos en los avances que podemos nosotros hacer en términos de apoyo a la persona. Y además los mecanismos que pueden explicar la presencia de alteraciones neuropsiquiátricas como consecuencia del contacto con el COV-2. Tenemos infiltración viral del sistema nervioso central, que está reportado, no es concluyente, pero está reportado, y no en todos, pero está reportado. La disregulación de la red de citoquinas también está reportado. No sabemos si en todos, cómo se da, la cantidad que se necesita, etc. La transmigración periférica de células inmunes también está demostrado. Está demostrado, pero hay que ver cómo se da en particular en este caso de la pandemia que nos ocupa. La autoinmunidad posinfecciosa, esa autoinmunidad posinfecciosa hay que ver cómo va a quedar las personas con ese proceso, porque hay reportes de posinfecciones por este tipo de coronavirus. Hay posteriormente autoinmunidad por la semejanza que hay entre algunas partes del virus y algunas partes de, a nivel molecular, etcétera, de nuestra mielina. Y hay reportes de cómo puede nuestro sistema inmunológico confundirse en términos coloquiales, digamos. Esto es muchísimo más complejo, obviamente. Yo lo digo como psicólogo, y lo digo como psicólogo, confundirse en nuestro sistema inmunológico. Y puede atacar algunas partes de mielina que está reportado en este proceso, pero que es reversible muchas veces. En la mayoría de los casos es reversible cuando se controla el virus. Y tratamientos inmunomoduladores. Con los tratamientos inmunomoduladores vemos que hay alteraciones importantes que se dan a nivel de alteraciones psiquiátricas. ¿Bien? Los niveles de intervención antes, durante y después del virus. ¿Qué es lo que podemos nosotros decir? No hay nada concluyente con relación a esto. Esto es un ensayo que yo estoy haciendo y un ensayo que hago entre colegas. Vamos a decir que esto quede entre nosotros. Esto quede entre nosotros. Este es un ensayo que yo digo, son hipotéticos, así como hipotéticos todas las cosas de las que yo le he hablado, son muchas cosas que no son concluyentes todavía. Están en proceso de experimentación, algunas sí están demostradas, otras son aplicaciones. Aquí nosotros podemos decir qué hacer con todo esto que hemos visto, cómo podemos hacer para nosotros impedir que aumente la vulnerabilidad para que las personas puedan enfermar. Podemos nosotros decir, antes, durante y después, tenemos que tener una rutina de autocuidado. Y esa rutina de autocuidado hay que siempre implantarla en el sujeto. Porque sabemos que se va a interrumpir y que va a disminuir cuando tengamos contacto con la enfermedad, si tenemos contacto con la enfermedad, si nos enfermamos, etcétera, eso nos va a ser de mucha utilidad. Es decir, que rescatar ese proceso de autocuidado es bien importante. Y sobre todo, ese proceso de autocuidado ahora incluirle todo lo que tiene que ver con las barreras que debemos implementar para poder estar a distancia del virus que nos puede atacar. También los hábitos psicobiológicos. Rescatar todo este conjunto de hábitos psicobiológicos que les decía yo, que tiene que ver con lo que es la expresión de la salud y que es esa resiliencia de tipo fisiológica que nosotros podemos reforzar para hacer que el estrés crónico pueda tamizarse por este conjunto de potencialidades y hacer que más bien haya una regulación de nuestro sistema de defensa. Entonces, también las técnicas de reducción del estrés hay que ponerlas en práctica. O sea, todo el conjunto
de recursos que tenemos desde el punto de vista psicológico para darle a la persona y darle elementos para el control del estrés, es bien importante hacerlo e insistir sobre aspectos afectivos y cognitivos. En términos de los hábitos psicobiológicos, la actividad física, debemos propiciar en las personas actividad física en forma moderada y regular. Hay reportes de cómo la actividad física moderada y regular aumenta nuestra capacidad de respuesta desde el punto de vista inmunológico. Incluso lo que hablaba de la temperatura. Algunas investigaciones postulan que en el desarrollo de la actividad moderada, física moderada, irregular, hace que haya un aumento discreto de nuestra temperatura, por lo que hay muchos agentes patógenos que van a morir solo con ese aumento de la temperatura corporal. ¿Bien? Y eso lo podemos hacer solo con esta actividad física moderada y regular. El mantener una rutina de sueño de 6 a 8 horas, importantísimo. Insistir sobre el sueño, porque es una de las alteraciones que más se da, y más se da como consecuencia de alteraciones endógenas, digamos, ¿no? Pero también por hábito. Entonces nosotros desde el hábito podemos influir también en modificar algunas situaciones internas. Entonces, el poder tener un hábito estructurado, instaurado en las personas, vale la pena. La rutina de alimentación e hidratación, fundamental. La hidratación y la alimentación son fundamentales para el sistema de defensa porque son como los carburantes para que ella pueda actuar y pueda actuar en beneficio de nosotros. Entonces, sobre todo, si pasamos que no caiga ninguno de nosotros, que no quiera, y que esto se resuelva lo antes posible, pero si estamos en una situación de contagio, es bien importante que nosotros sigamos las prescripciones, etcétera, pero que siempre podamos buscar de las personas que saben de eso, podamos nosotros decir, bueno, qué tipo de alimentación puedo yo consumir que sea mejor para mí, etcétera, etcétera, y que esté con el enfoque, tenga un enfoque, digamos, sobre estos elementos, porque entonces ya dará algunos alimentos que tienen que ver con procesos desinflamatorios, no sé qué, que iría a coadyuvar pocas cantidades y en pocas porciones para que nosotros podamos tener un manejo del signet behavior, de esa inapetencia, esa anorexia que podemos presentar momentánea, bueno, que podamos nosotros suplirla por esas ingestas de este tipo particular. Es decir, el mundo de la alimentación y la hidratación tenemos nosotros que orientarla desde este punto de vista en lo conductual, digamos, no en el contenido, etcétera, porque eso es de los nutricionistas, pero en lo conductual sí. El tomar sol y ver la luz natural es importante. Esto está más que reportado, no solamente porque hay una regulación de todos los procesos hormonales, etcétera, del sueño incluso, está reportado para nosotros. Hay depresiones que cursan por estacionales, que cursan por la disminución de la luz y la disminución de la exposición al sol. Cuando hablamos de la barrera de defensa, el sol va a generar una salud de nuestra piel que es adecuado, va también a sintetizar con mayor facilidad la vitamina D, etcétera, y la melatonina va a estar también regulada por la exposición al sol y es un recurso para prevenir, digamos, la depresión, entre otro conjunto de cosas. Luego, los recursos de reducción del estrés. Aquí, dentro de los recursos de reducción del estrés, podemos tener la práctica de ejercicio de ralentización respiratoria. La ralentización respiratoria es importantísima. Está reportado en muchos estudios que tienen que ver con la disminución del estrés. Entonces, vale la pena que cualquiera de los métodos que puedan ustedes conocer, da igual, para poder hacer las respiraciones lentas y profundas. Y esas respiraciones lentas y profundas que tengan como único objetivo la relajación del diafragma. Cuando el diafragma está contraído, cuando tenemos las dificultades de tipo respiratorio que cursa con ataques de pánico y con activación del estrés fisiológico, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier ejercicio, cualquier recurso que ustedes tengan y que cumpla con esa función de respiraciones lentas, profundas
y relajación del diafragma, estamos complacidos con esto. Luego, la realización de actividades recreativas placenteras. Esa realización de actividades placenteras es fundamental para poder distender, para poder estar más tranquilos, para tener eso que algunos lo utilizan como técnica, incluso técnica de distracción, es decir, sacarte foco, porque estamos muy metidos en todo lo que es el COVID, no sé qué, todo el tiempo. Entonces, es importante que nosotros en procesos previos o en proceso de cuarentena, cuando estamos nosotros protegiéndonos, etcétera, etcétera, vamos a hacer actividades placenteras. De esas actividades placenteras están todas las que a ustedes se les ocurran y que sea con la persona que lo está realizando. La práctica de cualquier técnica de relajación muscular, fundamental, cualquiera, la que a ustedes se les ocurre. Hay una técnica, que es una técnica madre, que es una técnica que está muy reportada en todos los protocolos, muchísimos de los protocolos de psiconeuroinmunología, que es la relajación de Jacobson, la relajación progresiva diferencial. Pero cualquiera de las técnicas de relajación puede ser muy buena, muy útil. La conciencia plena, el recurso también es muy interesante. Hay muchas investigaciones que se están haciendo, incluso correlacionando la respuesta de la relajación progresiva diferencial con estas otras estrategias nuevas que están saliendo. Fíjense que es tan potente la relajación progresiva diferencial es tan potente que hay estudios en donde se han correlacionado la respuesta de relajación o la relajación progresiva diferencial con un diazepam sublingual. Es decir, se hace entrenamiento en relajación progresiva diferencial a la persona durante todas sus sesiones previas, etc. Y luego se prueba a ver cómo es la relajación muscular con un diazepam sublingual y con la relajación progresiva diferencial. No hay diferencias significativas en términos de activación muscular, etcétera, etcétera, entre algunas de ellas. Pero tiene la persona que estar entrenada. Entonces, vale la pena que nosotros preventivamente podamos involucrar a las personas en algún proceso de relajación para que lo pueda hacer suyo, para que se pueda apoderar de esa herramienta fundamental. La realización de actividad física moderada, ya lo dijimos, es fundamental, y eso es moderado, tiene que ver con no estresar nuestro cuerpo. Es decir, esa actividad que nosotros decimos, voy a hacer una actividad extenuante. No haga una actividad extenuante, porque la actividad extenuante, lo que usted considera extenuante, es porque va a ir más allá de su resistencia, de su energía, etcétera, etcétera. Y en estos momentos de pandemia, etcétera, si usted no es un atleta de alta competencia, lo que queremos es que usted derive placer de esa actividad y que no estrese fisiológicamente su cuerpo, sino que derive placer de ese movimiento. Entonces, hasta que usted derive placer de ese movimiento, ahí esa es la actividad física óptima para usted. Puede ir aumentando, pero esa es la actividad óptima. Después, desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas es fundamental. Pues, en cualquiera de los enfoques. Es decir, claro, los protocolos de investigación se han hecho mucho con el enfoque cognitivo-conductual, pero esto no es excluyente. Es decir, que nosotros podamos metodológicamente utilizar un enfoque y unas herramientas y una estrategia no quiere decir que sea excluyente de otras visiones y de otras aproximaciones. Hay equivalentes en otras aproximaciones, por supuesto, que pueden tener el mismo objetivo y lograrlo incluso, ¿no? Los aspectos cognitivos y afectivos a trabajar. Los aspectos cognitivos y afectivos a trabajar tendríamos que identificar y evitar los pensamientos de anticipaciones catastrofistas. Esto es bien importante. Poder descontaminar, ¿verdad?, todas estas anticipaciones que puede tener la persona. Eso que le decía de la significación que puede tener para mí todas las cosas que se vienen presentando. ¿Qué significación tiene el tratamiento? ¿Qué significación tiene desde la cuarentena? ¿Qué significación tiene el alejamiento físico, el distanciamiento físico? ¿Qué sentido tiene eso para mí? ¿Qué significa esto en términos de qué significa el teletrabajo? ¿Qué significa estar en la casa? ¿Qué significa? Eso es importante. Y luego, si es en una etapa de tratamiento, ¿qué significa el tratamiento? ¿Por qué me pone ese tratamiento? ¿Qué efectividad puede tener para mí? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Por qué lo tomo? Etcétera, ¿no? Se puede identificar lo que son los mensajes y pensamientos distorsionados, tanto de los medios, de todos los medios, hacer filtro de todo eso, y en las personas
cuál es la idea que tiene sobre el proceso de enfermedad, la pandemia, etcétera, para descontaminar situaciones que sean lesivas y aumente la activación fisiológica. Después, apoyar la conciencia del significado personal del evento, gestionar las emociones, apoyar la construcción de una red de apoyo y dar y recibir apoyo social. Eso es fundamental. Esa red de apoyo, construirla. A veces no somos conscientes de tanta gente que nos puede apoyar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Para recibir apoyo, como ustedes saben, básicamente de tres fuentes. La fuente de apoyo es información afectiva y operacional, ¿sí? O material. Tenemos qué personas pueden ser aptas para tal cosa, o pueden estar disponibles para tal cosa, para yo poder construir una red de apoyo para mí, y entonces poder fluidificar todo lo que son las relaciones, vía virtual, vía como se pueda, depende del país en donde nosotros estemos desarrollándonos y haciendo nuestra vida, poder entonces recibir y dar apoyo social, que es fundamental. El apoyo social para las personas que puedan estar hospitalizadas, personas que puedan estar con la enfermedad, es bien importante que podamos nosotros establecer esos lazos, que podamos nosotros decir con el personal, que podamos, que nos permita que tenga un teléfono, que tenga algo que podamos nosotros hablar. Si es un teléfono, aunque sea, como decimos en Venezuela, un perolito, es decir, que no tiene que necesariamente tener imagen y tal, solamente con el sonido, hay investigaciones que hablan a favor de eso, de cómo el sonido de la voz puede disminuir la activación fisiológica del estrés cuando es alguien querido, alguien amado para nosotros. Para terminar, solo algunas ideas que se han dado en la literatura, que se están reportando en la literatura como algunas, digamos, algunas interrogantes y algunas posibilidades, algunos retos para investigación y prevención. Se dice que en brotes de COVID recientes se han subexplorado los síntomas neuropsicológicos o neuropsiquiátricos con relación a síntomas respiratorios. Porque decíamos que, claro, es más llamativo y es más urgente, etcétera, los síntomas respiratorios que los síntomas psiquiátricos. Sin embargo, ya que están reportados, vale la pena que nosotros pudiéramos establecer un protocolo para en un hospital general, por ejemplo, los psiquiatras que están allí puedan estar evaluando, o los psicólogos clínicos, todo el grupo, el equipo que esté operando allí, que más bien por toda situación de pandemia, etcétera, pero con todas las posibilidades, si existe, que pudiéramos nosotros hacerlo. Es importante aclarar los mecanismos etiopatogénicos de los trastornos neuropsiquiátricos relacionados con COVID-19. Es decir, no estamos contentos con que haya una relación, no estamos contentos con que se establezca la relación que existe, correlacional, que cuando hay un contagio pueda existir. Tenemos que saber de dónde viene. Si es que realmente es por el agente patógeno, por el virus que está afectando a nivel central, o si es por las interleuquinas, y si es por ello, en dónde exactamente es donde está influyendo para que se presente esto de esta manera, de poder hacer realmente un mecanismo, puede establecerlo, un mecanismo patogénico específico. Y esto con la población mundial, con tantos números de personas, vamos a asistir a tener muchísimos más datos dentro de poco tiempo. Diseñar intervenciones psiconeuroinmunológicas para las secuelas postvirales. Esto psiconeuroinmunológica, podemos decir, con el enfoque de la psiconeuroinmunología, ¿bien? Con el enfoque de la psiconeuroinmunología. Porque fíjate, cuando nosotros vemos cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer a los niveles de intervención, las herramientas que utilizamos son herramientas psicológicas. Muchas veces cuando la gente va a los seminarios, a los seminarios míos, a la charla y tal, dice, pero eso es lo que siempre hacemos en psicología. Y yo digo, claro, eso es lo que siempre hacemos en psicología. Lo que pasa es que sabemos porque lo estamos haciendo en este ámbito en particular. ¿Bien? Por eso es que necesariamente le presenté todo lo que tenía que ver como la racionalidad desde el punto de vista psiconeuroinmunológico para estas cosas que nosotros vamos a hacer. Pero es una aplicación desde la psicología y eso es muy importante. No hay herramientas psiconeuroinmunológicas. No las hay.
porque si no eso sería una cosa un poco fuera de sí, porque hay aplicaciones en la cirugía, para la cirugía, desde el punto de vista psiconeuroinmunológico. ¿Okay? Nosotros tenemos reportes de lo que es el tiempo tiempo de cicatrización, por ejemplo, en situaciones estresantes o no estresantes, tal, y cómo hay situaciones que pueden mejorar la condición de cicatrización. Eso es un aporte para la cirugía, pero no es que yo entonces ahora me meto a cirujano. No, no puedo ser cirujano, yo soy psicólogo y puedo entonces ir dentro del equipo y aportar dentro de la psicología, pero puede también ir otra persona, un psiquiatra, y hacer también sus aportes desde el punto de vista de los medicamentos que va a utilizar para disminuir activación, etcétera, etcétera. Bien, es decir, cada uno dentro de su campo va a hacer la aplicación con las herramientas propias de su campo, y eso es el desarrollo que se está haciendo en cada una de las vertientes y que se hizo desde los tiempos de iniciales, desde los tiempos de Robert Eider. Luego es importante que se haga un seguimiento que decía yo, ese seguimiento longitudinal de los síntomas neuropsiquiátricos y el estado neuroinmune de las personas expuestas al virus, porque se ha visto que hay expresiones de esas alteraciones cuando hay aparición del virus, pero tenemos que saber exactamente a qué se debe esa situación. Lo otro es que es importante hacer seguimiento de las personas expuestas al virus, desde el útero hasta la edad avanzada, es decir, por todas las edades, porque hay estudios que hablan de un aumento, esto es solamente reportes, no son concluyentes ni mucho menos, que hay mayor incidencia de esquizofrenia cuando ha habido contagio por virus de influenza en etapa de útero. Deben desarrollarse también las bases en evidencia y lineamientos sobre mitigar el impacto negativo del COVID-19 en el cerebro y el comportamiento. También se habla que si la hipótesis de la inmunosenescencia es correcta, es decir, ese envejecimiento inmunológico es correcta, la respuesta de COVID-19 a individuos con trastorno del estado de ánimo será similar a las personas mayores, porque se dice que las personas mayores y las personas con trastorno afectivo están en la misma situación en términos de inmunosenescencia, y entonces tendría que ser exactamente igual. Es decir, hay un conjunto de nuevos retos e investigación que se están dando, posibilidades de investigación, y que podemos nosotros prontamente ver los resultados. Muchas gracias. Quedo abierto a si tienen alguna pregunta que podamos nosotros compartir. Antonio, muchas gracias. Excelente conferencia. Estamos muy contentos. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, saludamos la presencia de diferentes personas vinculadas con el programa, con la coordinación del gremio psicólogo, Ana Amelia, Gisela, directiva Jenny, Susan, Ixar, la profe Pura Sarbarce, y colegas que están fuera del país, que han contribuido a vincular, estrechar los vínculos de la federación con otras asociaciones, por ejemplo, David Sucre y José Antonio. Muchas gracias a todos por estar presentes. A continuación vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, las personas que tengan preguntas, levantar la mano para ir activando el micrófono, preferiblemente vía audio, y después leeríamos las preguntas del chat. Vamos a, un segundo, vamos a colocarlo. Ok, ¿hay alguna pregunta? Al finalizar, Mari, vamos a colocar de nuevo los teléfonos y las coordenadas de los servicios de la Federación de la línea de ayuda psicológica. Joana Cruz.
Bienvenida. Ajá, ya tienes el micrófono activo. Hola, sí, buenos días. ¿Sí? Buenos días. Bueno, buenos días. Mi pregunta es, yo trabajo como psicóloga con pacientes que tienen enfermedades crónicas. En este caso, para ellos se ha hecho mucho más difícil por pertenecer al grupo de población vulnerable frente al COVID. ¿Qué estrategias desde la psicología podemos implementar con ellos para pues mejorar su sistema inmune y también disminuir un poquito los niveles de ansiedad que pueden interferir en, en su sistema inmune en este momento? Bueno, digamos, para las personas, mayor protección, por supuesto, para las personas que son del grupo vulnerable, que tienen problemas de salud crónica. Sabemos qué tipo de problemas de salud crónica podríamos nosotros ver, depende del diagnóstico que puedan tener, vamos a ver qué podemos nosotros apoyar, dependiendo de qué es lo que está comprometido desde el punto de vista inmunológico. Pero podríamos nosotros decir, en términos generales, desde el punto de vista psicológico, nosotros podemos adecuar a las personas, dependiendo de las posibilidades que tengan, las herramientas que tenemos desde el punto de vista psicológico, ponerlas en función de ayudarlos a ellos. Es decir, disminuir la activación fisiológica del estrés, actividades que tengan que ver con actividades placenteras, escuchar música, si es que la persona tiene posibilidades de movilidad, etcétera, entonces escuchar música o poder hacer juegos de mesa o esto, poder hacer procesos respiratorios dependiendo de cómo están sus vías respiratorias, etcétera, y cuál es la dolencia que tiene. Por eso es que es difícil que nosotros digamos para qué tipo de enfermedad crónica, pero sí estos lineamientos de tipo general que yo les expresaba, de recursos psicológicos para disminuir la activación fisiológica del estrés, opera exactamente para las personas preventivamente o las personas que tengan algún tipo de dolencia, ¿no? Algún tipo de problema crónico. Exactamente igual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta. Aquí ya, ¿quién tenemos? Pura, una pregunta. Yo levanté la mano así. ¡Ay, Pura! Y no por el chat, discúlpenme, pero es que esta cosa de la pantalla, yo necesito un poquito más de contacto directo, así que no Adelante, Pura. Por el chat, ¿no? Sí. Profe, muchísimas gracias. Bueno, yo digo profe, pero colega Pablo Canelón, muchísimas gracias por esta iniciativa. Un resumen brillante de la psiconeuroinmunología, su presentación además muy didáctica, de verdad que se lo agradezco muchísimo, me permitió repasar mucho de la formación y además del rol tan importante que tenemos ahorita nosotros los psicólogos, ¿no? En el tema de afrontar este tránsito, porque es un tránsito que además nos va a tomar, no sé, sabemos todavía cuánto tiempo. Tenemos la grandiosa certeza de la incertidumbre más presente que nunca en esta experiencia tan trascendental, crítica, importante, pues ya yo no sé ni qué palabra ponerle que pueda describir esto, ¿no? Entonces yo más que hacerle una pregunta, lo primero que quiero es agradecerle su iniciativa, porque esto es una entrega que requiere tiempo, que requiere amor, que requiere un trabajo de integración bueno, que yo particularmente lo valoro muchísimo porque sé que tenemos muchas ocupaciones ahorita lidiando con esta virtualidad de la vida, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, resaltar quizás lo que yo tomo como profesional de la salud, que yo tomo de su
de su aportación, y es cuán importante poner el ojo en aquellas intervenciones psicológicas que puedan ayudarnos a resetear nuestra manera de interpretar lo que nos está pasando, cómo nos está tocando, que podamos en ese reseteo reescribir esa interpretación de forma tal que nos coloque en una visión, por ejemplo, más optimista, por ejemplo, más bondadosa, por ejemplo, más compasiva, por ejemplo, más agradecida, que tengamos la oportunidad, por ejemplo, de perdonar si tenemos algo pendiente. El perdón es una manera de interpretar, de narrarnos aspectos de nuestra historia que es profundamente poderoso. Y hay evidencias importantísimas de bajar el nivel de estrés. O sea, nos baja el estrés desde el punto de vista de medidas, ¿cómo se llama? Subjetivas, como las medimos nosotros los psicólogos. Yo no tengo un laboratorio para poder medirle la sangre a la persona y ver cómo eso cambió, ¿no? Sino cómo la persona se siente consigo misma, ¿no? Entonces quizás estos estilos de pensamiento un poco compartir, ¿no? Hay muchas intervenciones psicológicas que nosotros los psicólogos manejamos que podemos ayudar a la persona a resetear, a resignificar, a construirnos una narrativa distinta, porque sí está claro que los pensamientos generan impulsos nerviosos. Entonces esos impulsos nerviosos, como usted lo explicó, desencadenan una respuesta por allá endocrina y terminamos afectando o no favorable o de forma desfavorable nuestro sistema inmune y podemos enfermarnos o no enfermar. Entonces, quizás esa sea allí, además de las estrategias de afrontamiento y todas las recomendaciones con respecto al estilo de vida que usted resaltó, pueden ser para nosotros los psicólogos el nicho de especial trabajo. Entonces, como hurgar en nuestras herramientas y buscar cuáles son esos ejercicios, cuáles son esas intervenciones, cuáles son esos procedimientos, un curso de formación online que podemos hacer, una charla que vaya dirigida fundamentalmente a esas prácticas. Creo que podría ser una maravillosa continuación de lo que usted está haciendo. Bueno, estoy a la orden para, no sé, bueno, yo estoy todo el tiempo trabajando en eso, con mis alumnos, con la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, con todo de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología también, ¿no? No es un tema de propaganda, es un tema como que de también decir que estamos en esto, o sea, que somos una red de personas que estamos interesadas, y bueno, por muestra un botón, los que estuvimos hoy reunidos con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias, quería compartirle porque lo demás lo rescaté fundamentalmente de su intervención. Vamos bien, estamos como alguien muy famoso que yo quería mucho, que es Teodoro Pekov, vamos mal, pero estamos bien, o sea, no era una cosa como loca, pero más o menos dirige el camino, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad por ese comentario extraordinario, lo estimo mucho. Comentario también que se me ocurre con lo que estaba diciendo, que es verdad que a veces nosotros no le damos la suficiente importancia a las estrategias que tenemos para operar. Y podemos operar con muchas herramientas que tenemos, muchos recursos desde el punto de vista psicológico, podemos operar en diferentes ámbitos. Porque lo que cambia es la racionalidad, es decir, por qué lo hacemos, en qué momento, y cuándo es adecuado, y con qué resultados lo podemos hacer. Entonces, a veces ocurre mucho que por esa fragilidad en la creencia de la potencia que tenemos para hacerlo, o a lo mejor en algunas oportunidades falta de información, entonces nos hacemos eco de algunas exageraciones, etcétera, de otras vías, ¿no? Entonces, a veces somos reduccionistas y lo que se ha dado en este tiempo, se ha dado como digamos, como un discurso paralelo en la psiconeuroinmunología, un discurso que es el discurso de la ciencia, el discurso original que es de la psiconeuroinmunología,
y muchas derivaciones que son esos que yo llamo gurús de los medios y tal, que entonces empiezan a hablar sobre la psicología sacándosela de la manga simplemente como un nominalismo, pero sin ningún principio que lo apoye y llevando las cosas a su extremo o reduciéndolo. Ninguna técnica en particular por sí sola es capaz de influir, sería capaz de influir. Nosotros tenemos un conjunto de técnicas para poder influir adyuvante en los procesos y no como única que podamos poner en práctica. Por eso a veces se habla mucho en los medios, no, visualizaciones, no sé qué, no sé cuánto. La visualización tiene una indicación específica y lo que de la visualización es relevante es la relajación. Pues, y los estudios, en el 2008, hay una revisión que se hizo y se dice, lo bondadoso del proceso de visualización es la relajación, no la generación de poder producir imágenes y todo. Y en una revisión que se hizo en el 2008 con relación a las personas con cáncer y visualizaciones, lo que se decía es visualizaciones o imaginación guiada es positiva en términos de disminuir la activación fisiológica del estrés, pero no se ha podido demostrar su influencia directa sobre el sistema inmune. Sabemos que la influencia es indirecta, es como consecuencia de la disminución de la activación fisiológica del estrés que va a no entorpecer el proceso de defensa. Pero eso es lo que nosotros podemos concluir desde el punto de vista de discusión, digamos, de esa aplicación. ¿Bien? Pero no hay pacientes que llegan a consulta y dicen, yo estoy haciendo psiconeuroinmunología, porque estoy haciendo visualizaciones. Entonces, eso es una caricatura de lo que es la psiconeuroinmunología. Y eso tenemos que ser muy cautos para no exagerar. Si bien se dice que se minimizó la evaluación que se hizo de las variables psicológicas en términos del COP2 o el COP1, etcétera, también nosotros entonces maximizamos a veces algunos recursos desde el punto de vista psicológico. Los extremos no son la realidad. Tenemos potencia en algunas herramientas, tenemos limitaciones en algunas otras, y lo profesional y lo serio es reconocerlo. Gracias, Pablo. Vamos ahora con Susan Martínez, nuestra coordinadora nacional del programa Psicólogo Voluntario. Tomando en cuenta la predisposición genética que tienen algunos individuos para desarrollar algún trastorno psiquiátrico, podríamos realizar un análisis partiendo de la hipótesis de que un estado de estrés crónico va a producir una depresión del sistema inmune y, por ende, la persona será más susceptible a expresar dicha predisposición, es decir, desencadenar el trastorno. Es por ello que será importante identificar la susceptibilidad que tiene la persona para contraer enfermedades. Correcto, correcto. Eso es así. Es decir, y hay además un interjuego, ¿no? Es decir, hay un interjuego en donde nosotros decimos, y es lo que ahora dice, se abre un espacio de investigación bien interesante, porque podemos decir, y hay investigaciones que lo han dicho, que dice, cuando hay alteraciones psiquiátricas y que ya están establecidas, diagnosticadas, hay procesos, cursan con procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios a nivel central pueden explicar la presentación de los síntomas, están relacionados, pero podría explicar la presentación de los síntomas o es el proceso que se está dando de tipo crónico, con estrés crónico por la presencia de la enfermedad, lo que está generando esas alteraciones a nivel proinflamatorio del sistema nervioso central, etc. Es decir, ¿dónde cortamos para poder hacer el análisis? Hoy en día, dice, eso es un espacio para poder entonces nosotros también verificarlo. Porque decíamos, si hay un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, a consecuencia de la COVID-19, se puede estudiar qué es lo que está ocurriendo. Debería aparecer problemas psiquiátricos de las mismas características que cuando nosotros podemos decir que aparecen y que se da en la población sin que aparezca ningún agente patógeno como este virus. Es decir, el virus está ayudándonos, entre comillas, a propiciar unas condiciones de laboratorio específicas para poder nosotros
estudiar el fenómeno y poder saber realmente esto se debe a, no al estrés crónico, etcétera, sino que se debe a este agente patológico, a esta alteración inmunológica de inflamación a nivel central, porque eso también abriría un espacio enorme para lo que es la intervención química, etcétera. Ok, gracias, Pablo. Perdón, ¿algo más, Pablo? Oh, buenísimo, estoy diciendo. Vamos con la pregunta de Mari y vamos cerrando en virtud de la hora que estamos extendido con Tania. Mari pregunta, por favor, ¿podría ampliar un poco el tema de la respiración diafragmática? ¿Las bondades? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Cuándo se respira de esa manera? ¿Hay diferencias de pronto de exhalar por la boca o por la nariz? He tenido esa duda desde hace mucho tiempo. Gracias. Sí. Bueno, la mayoría de las técnicas lo que hablan es tomar el aire por la nariz y exhalar por la boca. ¿Sí? Ese, en condiciones normales, podemos nosotros hacerlo eso así. La respiración diafragmática la idea de la respiración diafragmática es la relajación del diafragma, porque nosotros respiramos justamente porque se relaja el diafragma. Y el diafragma jala, es decir, el aire. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo especial para tomar el aire. Cuando nosotros estamos estresados, el diafragma se pone rígido y entonces nosotros tenemos que hacer esfuerzo para meter el aire dentro de los pulmones. Y ese esfuerzo lo que hace es tensar todavía más esa región. Y no somos capaces de llenar toda nuestra capacidad respiratoria, sino que lo hacemos a nivel superficial. Cuando nosotros, por el entrenamiento en relajación, en respiraciones, digamos, en ralentización de la respiración, y hacemos respiraciones lentas y profundas, lo que vamos a hacer es hacer un masaje al diafragma y soltarlo. Ahí entonces nosotros empezamos a tener respiraciones más profundas y eso hace que haya mayor oxigenación. En consecuencia, vamos a estar mejor. Entonces, si tomamos el aire por la nariz, lo exhalamos por la boca tranquilamente, porque además el exhalar por la boca tiene un sentido que es que nosotros podamos tener más conciencia de la respiración en nuestra boca y hacer una respiración lenta y sostenida. Y ese flujo de aire lento y sostenido es el que me va a dar a mí la indicación que estoy relajando realmente el diafragma en ese proceso de entrenamiento respiratorio. Pero hay muchas técnicas respiratorias que son muy buenas por YouTube, hay muchísimas de profesionales, etcétera, que lo van indicando y es beneficioso. ¿Bien? Gracias. Y para finalizar, la pregunta de Tania Moreno. Tania, tienes el micrófono abierto. Gracias, buenos días. Pues yo les hablo de Armenia Quindío, yo soy de Colombia, trabajo para una IPS que atiende usuarias gestantes de alto riesgo. Hemos tenido en el último trimestre muchos casos de muertes perinatales. Pues no sabemos realmente la relación que ocurra frente a la pandemia, ¿sí? Pero evidentemente se han disparado. Podría ser esta una de las causas. El contexto social de nuestras gestantes realmente es vulnerable desde todo punto de vista. Y yo quería saber qué aportes desde la neuropsicoinmunología hay para precisamente generar factores protectores en la gestación, ya que también tenemos muchos casos de usuarias que están iniciando su gestación y pues queremos al contrario que las muertes perinatales empiecen a reducir en caso de que sea pues desde el orden psicológico. Decía como recursos desde el punto de vista psicológico preventivos para las mujeres que están embarazadas, ¿no? Para su salud mental, la salud mental de ellas y por supuesto del feto. Sí. Ok. Bueno, fíjense, estos recursos de los que estamos hablando, o sea, la significación, el descontaminar, qué es lo que puede haber con relación a las ideas que puede haber con relación a estas mujeres que están embarazadas,
y que puede ser que se contagien o que no se contagien, ojalá que no se contagien nadie, pero que eso puede ocurrir. Preparar el repertorio cognitivo sobre la significación que eso tiene es fundamental para que no se vea el todo o nada. Es decir, qué puede haber de afectación para ella, qué puede haber para efecto, etc. Eso con el médico, con su médico, tiene que hablarlo. Nosotros lo que podemos facilitar es ese proceso de comunicación. El poder, por ejemplo, esas ideas erróneas que puedan existir, que nosotros lo vemos, y si nosotros tenemos la información, saber que son erróneas, poder entonces que entre en un proceso de verificación. Y verificación con el experto. El médico tiene que darle la información suficiente, nosotros podemos incluso ayudarla a hacer un cuestionario. Bueno, mire, vamos a hacerle estas preguntas que son centrales a su obstetra. Vamos a ver sobre tal cosa, sobre cual otra. Esos puntos son bien importantes porque dan posibilidad de control, y esa posibilidad de control disminuye la activación fisiológica del estrés. Luego tiene información, que era lo que estábamos hablando de la significación que eso puede tener. Y si existiera algún riesgo, podríamos prepararnos nosotros con una estrategia para el riesgo. Es decir, que pueda decir, bueno, mire, hay un porcentaje de riesgo en ese sentido, así, tal, que pueda decirlo el médico. Nosotros podemos hacer un plan de acción para esos riesgos. Y entonces podríamos nosotros también entonces preguntar al médico, ¿y qué opciones hay si eso se presentara, el peor de los escenarios se presentara, cuáles serían las opciones que yo puedo tener? Y eso también en función de información, de preguntas específicas. Es decir, el equipo multidisciplinario apoyado en función de la disminución de la activación fisiológica del estrés de ella, que eso va a ir en beneficio de ella y en beneficio de la gestación. Pues. Entonces, eso la vamos a ayudar nosotros en poder tener control en términos de, no es que las cosas no vayan a ocurrir, pudieran ocurrir eventualmente, en un porcentaje eventualmente, y ese es el porcentaje que tenemos que nosotros tener por vía del experto, y si ocurriera el menor porcentaje de riesgo, pero que es inadecuado o es para nosotros lesivo, ¿qué podemos hacer con ese riesgo? Eso da posibilidad de control, eso disminuye la activación fisiológica del estrés y va a ayudarla muchísimo para poder tolerar esta situación de incertidumbre que es la que tenemos todos. Sí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted. Pablo, una última pregunta, me reservo esa oportunidad. Para nuestros colegas de otros países de Venezuela que les toca atender vía remota, ya sea por línea telefónica, ya sea por videoconferencia, atender casos donde hay que hacer enfoques de primeros auxilios psicológicos o de intervención en crisis, ¿cuáles herramientas, cuáles técnicas consideras tú que serán las más importantes para usar en esos entornos, donde se requiere algo relativamente eficiente, rápido, y que nos permita hacer contención? Bueno, fíjate, hay una técnica de respiración, son fundamentales, las técnicas de respiración. Hay una técnica de respiración especial que se llama la técnica de hay una técnica que es una técnica de rescate para los primeros auxilios, que es la técnica de, bueno, se me fue ahorita el nombre de la técnica, pero les digo, se la explico rápidamente. Implica es una técnica que se llama técnica de estimulación vagal. Esa es la técnica de estimulación vagal. Ahí cuando estamos nosotros súper excitados, que hay una situación que nos saca de foco, hay una activación, empezamos a hiperventilar, en esa hiperventilación estamos muy excitados, no podemos centrar nuestros pensamientos, etc. Y lo que hacemos es que nos empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, creemos que nos va a dar casi un infarto y casi tenemos la sensación como que si estamos en una crisis de pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La persona tiene tendencia a respirar cada vez más rápido mientras peor está. Entonces, esta técnica consiste en decirle a la persona que no respire, que tome aire y aguante la respiración. Y le va a decir la consigna, va a aguantar la respiración hasta 1 minuto. Nadie va a aguantar la respiración por 1 minuto, pero es la consigna para poder decirle a él, vas a aguantar la respiración. Y esa respiración tú la vas a soltar cuando sientas que hay, tiene en las sienes, tiene
palpitaciones en la sien y tienes la inminencia que vas a botar el aire. Antes de eso ya entonces tú vas a empezar a exhalar lentamente por la boca. Y al exhalar lentamente por la boca, tú vas a sentir que vas a tranquilizar. ¿Bien? Esa es una técnica muy efectiva, se puede repetir hasta 3 veces. Se puede repetir hasta 3 veces, por una técnica muy efectiva. Descansa, va a empezar a respirar lenta y profundamente. Ahí está mejor para poder relatar qué es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Y esa es una técnica de rescate muy efectiva para poder disminuir esa activación. También hay otro conjunto de técnicas breves de relajación que también es muy efectiva para las personas que estén en situación de crisis, ¿no? Eso también es importante. Vamos a tener que plantearnos, Pablo, organizar otra actividad un poco para conocer más en detalle esas técnicas, ¿te parece? Oye, buenísimo. Sí, qué sí, bueno. sí. Bueno, vamos a dar por Sí, finalizada. sí. Ya estamos sobre casi 2 horas y media, cerca de 2 horas y media. Estamos muy contentos con la participación. Pablo, gracias por ser uno de los colaboradores de la federación. Estamos muy satisfechos y contentos con la actividad del día de hoy. Vamos entonces a dar por finalizada. Queremos agradecer también la presencia de Lina, que es representante del capítulo Huila de Amazonia, y nuestros operadores de la línea de ayuda psicológica también. Muchas gracias a todos por estar presentes. Que tengan un feliz día. Esta grabación va a ser colgada en el canal de la Federación de Psicólogos de Venezuela en YouTube. Que tengan feliz día y muchas gracias por su participación a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Chao. muchas Gracias. gracias. Gracias.